Hola a todos. Lo primero, perdón por mi voz, no es la mejor en estos momentos, he estado afónico hasta hace 2 días, así que voy a intentar acercarme un poco al micro para que me podáis escuchar. Nada, muchas gracias. Bueno, como decía, soy Rubén Martín, soy de aquí de Valladolid, trabajo para Mozilla como coordinador de programas comunitarios y bueno, he estado involucrado con la comunidad desde hace casi 12 años y más recientemente en los últimos 2 años como empleado. Y bueno, lo primero, ¿por qué vengo a hablar sobre privacidad? Mozilla es una organización sin ánimo de lucro y uno de los valores fundamentales de la organización es el control de los datos de los usuarios y la privacidad de los usuarios. Y no es ninguna sorpresa que nos encontremos en el año 2017 viviendo en una sociedad altamente vigilada. Además que se junta este hecho con el que es una sociedad que comparte más datos que nunca, nos encontramos. Entonces se mezclan estas dos cosas, que es un cóctel muy importante para que se pueda violar nuestra privacidad día a día. Además, la privacidad se ha convertido en el negocio principal de Internet. Ahora mismo la mayoría de los modelos de negocios dentro de Internet consisten en que no ofrecen un producto, sino que el producto son los propios usuarios. El producto es gratuito, el servicio es gratuito, pero el producto es los datos que se pueden sacar de los propios usuarios. Y además, como decía, nuestra vida diaria está basada en compartir. Usamos el email, la mensajería, las llamadas, subimos fotos a redes sociales, comentamos, damos me gustas, etc. Y la primera pregunta que nos deberíamos hacer es ¿quién nos vigila? Porque muchas veces hablamos de vigilancia dentro de la red y no tenemos muy claro de quién estamos hablando. Bueno, pues la verdad es que la respuesta a esto no es algo sencillo, porque hay tantas entidades, tantos organismos y tantos grupos que tienen acceso diario a nuestros datos que sería imposible saberlo. Podemos sospechar y podemos tener certeza de algunos, pero no podemos tener una visión clara de todo esto. Siento no poder dar una respuesta que reconforte, pero es la realidad actual. Pero bueno, lo que sí que me gustaría es ver un poco con un ejemplo práctico de qué estamos hablando y qué entidades podemos tener certeza o sospecha que tiene acceso a nuestros datos. Entonces podemos reposar un poco las tareas diarias que hacemos nosotros desde que nos levantamos, desde primera hora de la mañana. Primera hora de la mañana, normalmente mucha gente lo primero que hace es encender el móvil. Y desde ese mismo momento, incluso antes, ya estamos compartiendo datos. En el momento que accedemos a Internet con nuestro móvil que se conecta, quitamos el modo avión o le encendemos, nuestra operadora de Internet es la primera entidad que tiene información sobre nosotros. Sabe que ya estamos activos, sabe que nos hemos despertado a las 8 de la mañana, sabe que solo hemos dormido 6 horas porque nos acostamos cerramos la conexión hace 6 horas. Automáticamente todas las aplicaciones de nuestros móviles se conectan y se sincronizan. Todos los servicios a los que nos accedemos también tienen este dato. Saben el tiempo que hemos pasado inactivos. Nuestra operadora sabe desde dónde nos conectamos, evidentemente. Y, como decía, en un ejemplo ficticio, vamos a repasar un poco la vida de un chico que he llamado Juan, con el que, desde que enciende su móvil, empieza a compartir datos. Juan se levanta a primera hora de la mañana, se conecta y lo primero que hace es leer el periódico. Este hecho le sabe tanto su operadora como el periódico. Además, su operadora sabe que 20 minutos después se conecta desde la IP de su contrato móvil. Sabe que ya no está en casa. Sabe que está accediendo a los servidores de Spotify en su camino al trabajo. Me piden que hable un poco más bajo. He pecado de... Sabe que está accediendo a los servidores de Spotify. Nuestra operadora, como digo, es evidentemente quien tiene más datos de nosotros. Pero no solo esto, sino que todas las páginas a las que accedemos tienen información sobre nosotros. Y vamos a verlo de una forma más práctica con una demo aquí en pantalla. Tengo instalada una herramienta que se llama Lightbeam,
que lo que me permite es ver un poco a todas las webs que he accedido y ver qué conexiones se hacen sin yo saberlo. Esto es lo que llamamos tracking y es de lo que viven muchas empresas que ofrecen servicios gratuitos. A través de la publicidad no solo ofrecen publicidad, sino que venden los datos de los usuarios. Entonces, para que veáis que no hay trampa ni cartón, voy a limpiar los datos y vamos a hacer una navegación normal. Primera hora del día, pues nos vamos a Google, como es habitual. ¿Veis? Aquí ya nos hemos conectado a Google. Hasta el momento no hay problema. Hacemos una búsqueda. El norte de Castilla. Queremos ver las noticias a primera hora de la mañana. Accedemos al norte de Castilla. Y mientras está cargando la página, ya veis que aquí se establecen algunas relaciones. ¿Qué relaciones hay? Bueno, evidentemente, la mayoría de las páginas en Internet usan Google Analytics, con lo cual Google ya sabe que hemos accedido al norte de Castilla, incluso no utilizando ningún servicio. Vamos a seguir navegando para que veáis hasta qué punto esto es posible en todas las páginas. A Juan le gustan las motos, entonces lo primero que va a hacer es irse a su página favorita de motos, que suponemos que es esta, que parece ser la más popular. Y vamos a seguir observando un poco qué es lo que ocurre. Como veis, sorpresa, esta página también tiene contenido que pertenece a Google. ¿Por qué? Tanto porque utiliza las analíticas como porque a lo mejor utiliza cualquier servicio de publicidad, como puede ser DoubleClick u otros, que al final están en manos de un grupo de 4 o 5 empresas en Internet. Si seguimos navegando, incluso nos podríamos ir a la página de la UVA. ¿Vale? Y como digo, aunque nosotros no somos conscientes, no solo se carga la página de la UVA o del norte o la página de motos, sino que por debajo se van cargando muchas páginas que no vemos, píxeles de tracking, publicidad, etc. Incluso, como veis, la página de la UVA usa Google Analytics y por alguna razón doubleclick.net. Habría que saber por qué. Entonces, hemos hecho, como digo, 4 visitas y se nos han cargado 51 páginas que ni siquiera éramos conscientes de ellas. Esto quiere decir que nuestro historial de navegación es mucho más transparente de lo que creemos. Pero diremos, bueno, pero no saben quién soy. No saben quién eres hasta el punto en el que inicia sesión en Gmail o hasta el punto en el que inicia sesión en Facebook. Como digo, esto no solo pasa con Google, sino que también aparece con muchos otros elementos que se cargan en casi todas las páginas web actuales. Todas las páginas web tienen me gusta de Facebook, tienen conexiones con Twitter, tienen comentarios con Facebook, con Disqus, etc. Entonces, como digo, muchas empresas tienen acceso a nuestro historial de navegación desde que iniciamos el día. Redes sociales. Las redes sociales es otro ejemplo muy claro en el cual no tenemos ni siquiera que salir de su sitio web para que sepan absolutamente cosas que ni siquiera nosotros somos conscientes. Como decía, Juan es un varón, tiene 27 años, vive en Valladolid, le gusta la música indie, pero curiosamente ve todos los vídeos de Camela que comparten sus amigos. Sus contactos comparten muchas publicaciones de ideología de izquierda y, sorpresa, Juan se para siempre a ver este tipo de publicaciones, aunque no hace clic. No le gusta que el resto de la gente sepa su ideología, pero Facebook ya lo sabe. Normalmente Juan escribe estados muy reivindicativos. El análisis de sentimiento del texto que escribe Juan denota que es una persona activa, es una persona con valores y reivindicativa. Normalmente Juan escribe en un tono muy pesimista. Juan no está contento con su trabajo. Curiosamente accede a Facebook 2 horas al día en horario laboral. Curiosamente Juan publica muchos estados relacionados con búsqueda de trabajo. Juan trabaja de administrativo, pero realmente es ingeniero.
Facebook sabe que no estás contento con tu trabajo, sabe que estás buscando trabajo, pero ¿quién más lo sabe? Acceso a la mensajería. No solo redes sociales, accedemos a la mensajería 24 horas al día. Aunque la mayoría de estas conexiones están cifradas, y últimamente muchas aplicaciones de mensajería han cifrado sus conexiones, esto no quiere decir que no tengan acceso a ciertas cosas sobre nosotros, como son los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos nos permiten conocer todo excepto el contenido. ¿Con quién hemos hablado? ¿Cuándo hemos hablado? ¿Durante cuánto tiempo hemos hablado? Además, nuestro número de teléfono es un identificador único y no solo lo tenemos en nuestras aplicaciones de mensajería, sino que es un dato que nos requieren casi todos los servicios que utilizamos. Es por tu seguridad. Necesitamos tu teléfono móvil. Facebook puede saber con quién hablas, aunque tú no le digas su nombre, porque ellos también han puesto su teléfono en la red. Volvemos a nuestro ejemplo. Volvemos a Juan. Juan tiene un círculo de amigos muy pequeño. Normalmente habla a diario con 3 contactos. 2 chicos, una chica. Con la chica suele hablar mucho más, sobre todo de madrugada y los fines de semana. Juan está en varios grupos. Uno de ellos en el que todas las personas están siguiendo un grupo de motos en Facebook. Podemos decir que es un grupo de motos. También está en otro grupo donde el 80% de los miembros suele publicar publicaciones sobre activismo en la red, en las redes sociales. Además, Juan tiene novia, pero curiosamente no es con la persona que más habla en mensajería. Podríamos seguir con muchos ejemplos, pero como veis, la cantidad de datos que nosotros proporcionamos con todos los servicios y aplicaciones es mucho más grande de lo que creemos, e incluso saben cosas por cómo nos comportamos, no por lo que publicamos. Por hacer un pequeño resumen, ¿quién sabe de nosotros? Nuestra operadora, evidentemente todopoderosa, sabe absolutamente a todo lo que accedemos. Aunque las conexiones estén cifradas, también tienen metadatos. ¿A qué accedemos? ¿Cuándo accedemos? ¿Durante cuánto tiempo accedemos? No es difícil saber que si entramos a una web temática vamos a estar consumiendo este contenido. Si es una web médica sobre cáncer, está claro qué es lo que estamos consultando. No hace falta saber el contenido. Nuestro operador también sabe nuestros nombres y apellidos. Pero es que además, no solo nuestra operadora, sino nuestra conexión se transmite desde nuestra casa a nuestra operadora, hasta los repetidores de Internet, hasta llegar al servidor final. En todo este camino no tenemos certeza de quién está escuchando. Y las revelaciones que hemos estado viendo durante los últimos años nos demuestran que hay mucha más gente de la que creemos escuchando. De nuevo, cualquier conexión no segura puede ser leída y modificada en el camino y no sabemos quién está en ese camino, por lo cual es muy importante, como veremos ahora, en el cómo protegernos. Los servicios web pueden saber perfectamente el origen de la visita, país, ciudad, operador, y además nos pueden hacer un seguimiento total. Como hemos visto, no solo saben que hemos visitado su página, sino que muchos afortunados tienen seguimiento en la mayoría de las páginas web de Internet. Las redes sociales saben más de nosotros que nosotros mismos. Nuestros datos demográficos, nuestro tipo de personalidad, nuestras actitudes. Pero diréis, ¿por qué es importante? Bien, pues los datos, como decía, son negocio. Y estos datos valen mucho dinero. Y vale mucho dinero porque hay mucha gente dispuesta a comprarla. Como por ejemplo las empresas de publicidad, pero como por ejemplo también los gobiernos, o como por ejemplo cualquier persona que tenga dinero para adquirirlo. Como digo, no es algo que sea exclusivo, sino que está limitado, ni que esté limitado, sino que cualquier persona con el suficiente dinero puede comprar esta información. Y es de lo que viven muchos de estos servicios. Y de nuevo, volviendo un poco,
Estos datos también son accedidos por agencias gubernamentales, no solo nacionales, sino internacionales. Y uno de los mayores problemas es que no podemos saber qué comportamientos se consideran sospechosos o qué pone en nuestro perfil de identidad sobre nuestros hábitos de navegación o sobre nuestros comportamientos en línea. Igual que no queremos o no nos gustaría que una conversación privada en una cafetería sobre nuestras opiniones lo conociese todo el mundo, pues supongo que en online también tendríamos que ser conscientes de esto. Otro ejemplo muy claro son las empresas de reclutamiento. Muchas empresas de reclutamiento compran datos para su propio beneficio. Juan nunca sabrá por qué no fue seleccionado para ese puesto. Quizás alguien gastó su tiempo y su dinero en saber un poco más de su vida y no le gustó lo que vio. No le gustó a lo mejor su afiliación religiosa. La información es poder, ¿vale? Y además yo creo que los ciudadanos deberíamos tener en nuestro poder este control sobre nuestra propia vida y sobre nuestros propios datos. Y este es uno de los valores fundamentales, evidentemente, de Mozilla. Vamos a pasar a una parte un poco más dinámica y es cómo nos vamos a proteger. Porque hemos hablado de tantas cosas que ahora diréis, vale, pero ¿es posible protegerse? ¿Qué podemos hacer? Hay un paso muy principal y es las conexiones seguras. Como os he dicho, cualquier acceso que hagamos en Internet que no sea una conexión segura, HTTPS, por ejemplo, está expuesta a que pueda ser leída y modificada en el camino. Con lo cual, deberíamos hacer un esfuerzo, y si muchos de aquí sois desarrolladores, a que todas vuestras páginas web utilicen conexiones seguras. No solo por vosotros, sino por proteger a vuestros usuarios. Aunque no tengáis un login, se puede modificar el contenido de vuestras páginas web en el camino. Y bien es cierto, ciertos estudios que ha habido hace años de las llamadas super cookies, que tanto Movistar como Vodafone han estado haciendo en España, que lo que hacían era meter una pequeña cabecera a todas las páginas web con un identificador único, con lo cual es muy fácil saber lo que estamos visitando y quién lo está visitando. Como digo, fundamental tanto para desarrolladores como para usuarios. Como usuarios, ¿cómo podemos protegernos? Bueno, pues os voy a enseñar algunos complementos o algunas extensiones que nos van a ayudar. Para las conexiones seguras. Para las conexiones seguras es fundamental activar la conexión en todas las páginas. Tenemos un complemento que nos fuerza a que si la página tiene conexiones seguras, se usen. ¿Qué más cosas podemos hacer para protegernos? Tracking, lo que os mostraba en pantalla. Vamos a volver un poco a ver qué pinta tiene. Este gráfico, como veis, es simplemente de 10 segundos de navegación. Podéis hacer el ejemplo en vuestras casas. Este complemento se llama Lightbeam. Navegáis toda una mañana y veis un poco qué es lo que ha sucedido. ¿Cómo nos podemos proteger contra tracking? Bueno, tenemos varias formas. Una muy clara es bloquear estos trackers desde el propio navegador. Para ello podemos hacerlo de varias formas. Una muy sencilla y que quizás muchos estáis utilizando es utilizar uBlock, ¿vale? En Firefox hemos integrado un sistema de anti-tracking que si entráis en navegación privada está activado por defecto y que pretendemos dentro de poco integrarlo también en la navegación normal. Lo que nos hace es bloquear una lista negra de sitios que sabemos que nos están haciendo tracking. Vamos a limpiar esto y ahora que hemos activado uBlock, vamos a ver qué ocurre si volvemos a visitar las páginas. Vamos a recargarlas. Quizás debería salirme de la pantalla completa. Vamos a recargar la de motos. Vamos a recargar la de la uva. ¿Notáis alguna diferencia? Curiosamente, ya no hay conexiones entre las páginas. Curiosamente, ya no saben dónde hemos estado. ¿Por qué? Porque hemos bloqueado todos estos sitios intermedios que nosotros no queríamos visitar y que se cargan sin nuestro conocimiento.
¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, lo siguiente, las famosas cookies. Mucha gente sabe de las cookies, pero no sabe por qué. Las cookies también se utilizan para seguimiento. Entonces, una recomendación general sobre las cookies es que las limpiemos, pero como esto es tedioso, pues también hay complementos que nos ayudan a ello. Self-destructing cookies lo que nos permite es que por defecto, cuando cerramos una pestaña, las cookies de esa web se borran. Pero podemos definir, por ejemplo, que no se borren para Gmail. Esto lo que nos permite es que si visitamos una página en la que hay algún elemento de tracking que se nos ha pasado, no pueda leer estas cookies externas. Estamos también implementando en Firefox un experimento que está dentro del marco de TextPilot, que se llaman los containers. Y es poder hacer una especie de sandboxing a las pestañas, de forma que no puedan compartir información con el resto de pestañas. Bueno, desde la página de TextPilot podéis activar estos experimentos, hay varios. Uno de ellos es Containers. Y lo que nos permite es abrir una pestaña, por ejemplo, solo para las actividades en el banco. Esas pestañas nunca compartirán cookies, ni compartirán datos offline, ni compartirán absolutamente nada con el resto de pestañas. ¿Qué más cosas podemos hacer para protegernos? El famoso fingerprinting. ¿Qué es fingerprinting? Aunque bloqueemos absolutamente todo, hay técnicas que nos permiten o que les permiten a las personas que nos quieren hacer tracking tener un identificador único de nosotros. Esto quiere decir que la página web, aunque no carguemos nada, sabe nuestra IP, sabe nuestra resolución, sabe nuestro país y a través de diferentes métodos, como por ejemplo analizar gráficos con WebGL, puede tener un identificador único de nuestro equipo. Incluso aunque cambiemos de navegador, sabe que accedemos desde el mismo equipo. Incluso aunque cambiemos de IP y nos vengamos a la universidad, borremos las cookies, saben que es el mismo equipo, porque es posible hacer este tipo de huella dactilar de los equipos de la gente. ¿Cómo podemos evitarlo? Aquí tenemos dos medios. Hay uno que nos permite bloquear el elemento canvas del navegador. Y otro de ellos lo que nos permite es ponérselo un poco más difícil y que no digamos que somos siempre la misma persona. Como sabéis, cuando hacemos una página web como desarrolladores, muchos que sois, en los logs sabemos exactamente el navegador, el país, el idioma. Esto lo podemos de alguna forma evitar con algunas extensiones como pueden ser Random Agent Spoofer, que lo que nos hace es que aleatoriamente nos va cambiando a intervalos aleatorios el user agent del navegador. Entonces no siempre dirá que es Firefox en Linux, como es mi caso, sino que puede decir que es Chrome en Windows dentro de 10 segundos, poniéndole casi imposible con estos dos elementos que nos hagan fingerprinting a nuestra máquina. Como digo, estas técnicas siguen evolucionando y evidentemente saldrán nuevas, pero como os estoy diciendo, bloqueando el canvas y teniendo un agente de usuario aleatorio podemos evitar que puedan saber que estamos accediendo desde la misma máquina, incluso aunque utilicemos navegadores diferentes. Bueno, hay una muy evidente y es di no a los plugins, Flash, Java, etcétera, que se ejecutan en el navegador tienen acceso casi completo a nuestro equipo y mediante estos plugins pueden tener información sobre nuestro equipo que el navegador por defecto nunca facilita. En 2017 casi no es necesario, yo diría, no es necesario utilizar plugins con la potencia que tiene la web, con las nuevas APIs que existen, etcétera. No necesitamos para ver vídeo, no lo necesitamos para hacer muchas otras cosas. Geolocalización, parece evidente, pero todos llevamos en el bolsillo un aparato que nos geolocaliza 24 horas al día. No activemos la geolocalización si no la estamos usando. Es un consejo
obvio, pero que muchas veces la gente no lo sabe. Con todo esto, aún así, siempre tenemos algo que decíamos, nuestra operadora siempre va a saber lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos protegernos? Bueno, pues si no lo conocíais, el proyecto Tor lo que nos permite es conectarnos indirectamente a Internet. ¿Qué significa indirectamente a Internet? Pues que en vez de yo me conecto, salgo a través de mi operadora, paso por intermediarios y llego al servicio final, la red Tor lo que nos permite es conectarnos al menos a través de 3 nodos intermedios de forma cifrada e impidiendo que sepan desde dónde venimos. Personalmente yo he hecho un experimento y desde octubre estoy navegando completamente solo con Tor para todas las cosas que hago, ocio, trabajo. Y aunque la velocidad evidentemente no es tan rápida como nuestros 300 megas de casa, es lo suficientemente fluida para trabajar sin ningún tipo de problema. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues con esto tanto ni nuestra operadora sabe a qué estamos accediendo, ni los sitios de destino sabe quiénes somos. Obviamente, una vez que iniciemos sesión en algún servicio van a saber a quién somos. Última recomendación, utilicemos servicios alternativos. Actualmente existen servicios que están comprometidos con la privacidad de los usuarios. Un ejemplo es DuckDuckGo. Evidentemente, si todas nuestras búsquedas las hacemos a través de Google, pues lo que podemos esperar es que Google tenga todas nuestras búsquedas, evidentemente. Pero como digo, existen servicios alternativos comprometidos con la privacidad y que no hacen tracking del usuario, como puede ser el buscador DuckDuckGo o como puede ser el servicio de correo electrónico ProtonMail, que además nos permite comunicarnos con correos de forma cifrada, con una interfaz de usuario en la que no tenemos que tener ningún conocimiento técnico. Pero también es muy importante hacer conciencia de todo esto e involucrarnos. Os pongo 2 ejemplos porque son en los que más involucrado estoy yo, pero tanto en Mozilla, como os decía, tenemos muchas campañas sobre privacidad, de concienciación a los usuarios, tenemos grupos de privacidad para poder contar lo que hoy os he estado contando aquí a nuestras abuelas, a nuestras madres y a nuestros primos que no tienen por qué tener ningún conocimiento técnico. Pero es que además en Valladolid tenemos la fortuna de que existe un grupo que se llama Puzzle Bits, que aglutina como paraguas de muchas organizaciones e individuos comprometidos con ciertos valores como son la privacidad y el control de los datos de los usuarios. Este grupo se reúne una vez al mes y también hace otras actividades y está abierto, como digo, a todo el mundo, desde organizaciones como gente de, en mi caso de Mozilla, como tenemos gente de Wikimedia, de Creative Commons, del Wii, etcétera, como a cualquier individuo que tenga incertidumbres y tenga ganas de saber más sobre privacidad y de poder hacer un poco de conciencia. Os dejo aquí algunos recursos de cosas que hemos estado hablando hoy. Publicaré en mi blog el resumen escrito. Sí, le escribí por si no tenía voz, que alguien le pudiera leer. La página web del proyecto Tor, la página y el Twitter de Mozilla, la página y el Twitter de Puzzle Bits, donde os podéis enterar cuando hay reuniones físicas aquí en Valladolid. Todos los complementos de los que os he hablado hoy están listados en una pequeña colección que he hecho, que podéis acceder en mi usuario de Mozilla Dons. Y bueno, las URLs de DuckDuckGo y de ProtonMail. Y creo que no tengo más tiempo. Se acabó, se finí. ¿Preguntas? Hola. Has hablado mucho acerca de que las operadoras conocen toda la información acerca de nosotros, etcétera. ¿Has oído hablar de este nuevo proyecto que ha sacado Movistar, que parece que hay una especie de portal donde ahí nos lo van a poner un poco más claro y vamos a poder, incluso dicen, monetizar nosotros mismos nuestros datos? No he entrado ni sé... ¿Nos puedes contar algo si lo conoces? He leído sobre ello. Es muy bonito. No tengo ninguna confianza en que vaya a defender los intereses de los usuarios. Es mi opinión personal, ¿vale? No es la opinión de Mozilla ni es la opinión de nadie, pero
Los datos les deben controlar los usuarios, no las operadoras. Hemos hablado de protegernos desde la navegación web, pero ¿cómo nos protegemos desde el móvil? Perdón, exactamente. Se me ha olvidado mencionarlo, muchas gracias por la pregunta, lo que se dice siempre también, pero esta vez es verdad. En Android, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Orbot, que lo que nos permite es levanta una especie de VPN local y tunela todo el tráfico de las aplicaciones, fuerza a que el tráfico vaya a través de Tor. Y también en este experimento que llevo haciendo desde octubre, en mi móvil tengo Orbot conectado siempre, con lo cual desde que enciendo el teléfono todo el tráfico sale a través de la red Tor. Primero, me parece genial todas estas opciones que se le dan al usuario. Y segundo, ¿no es un poco a lo mejor exagerado decir como que las operadoras nos vigilan y demás? O sea, el problema grave no está en que alguien coja tus datos para hacerte publicidad. El problema grave es algo que también has mencionado, que es que las agencias gubernamentales puedan tener acceso a ello. O sea, el problema es que lo tenga quien tiene el poder, y el poder está en la boca del cañón, como decía Mao Zedong. Entonces, el problema está en que lo tenga el gobierno, no que lo tengan empresas que simplemente van a hacer publicidad o Big Data con ello, ¿no? Yo creo que el problema es diferente para diferentes personas. Para mí es tan importante, es tan preocupante que la operadora tenga mis datos como que les tenga una empresa externa, como que cualquiera pueda comprar mis datos de Facebook. Para mí es igual de preocupante. Yo no tengo por qué confiar en ninguno de todos estos agentes y no tengo que confiar porque yo no sé lo que hacen con mis datos ni me lo cuentan. Entonces, aunque hemos mencionado varias veces las operadoras, no quiero decir que sean el problema las operadoras, sino que todos tienen acceso a nuestros datos. Quiero decir que el usuario debería decidir qué comparte con quién, si quiere compartirlo o no. Los datos que pasan a través de las operadoras, quizás en España no tenemos certeza de ello, pero en Estados Unidos sabemos que se han intervenido por otras entidades o que pueden ser accedidos por fallas de seguridad, etcétera. Entonces, si yo no quiero exponer este riesgo, igual que cuando compartimos con un servicio están expuestos a un riesgo, como digo, decisión propia de cada uno, de qué comparte y de qué considerar que es más importante o no. Quizás para ti, como dices, el tema de los gobiernos es lo más relevante. En mi caso, por ejemplo, todos tienen... me dan miedo todos, por así decirlo. El mismo miedo. Bueno, una más. Una pregunta. Yo es que a nivel técnico esto lo veo muy complicado de solucionar. ¿A nivel legal no es más fácil? Podría parecer más fácil, pero la ley siempre se mueve más despacio que la sociedad. Y esto es así. La ley suele regular comportamientos de la sociedad. Y por eso creo que es importante que a nivel técnico proporcionemos herramientas sencillas para que los usuarios tengan este control. Y evidentemente la legalidad tiene que andar ahí, y tenemos suerte que en la Unión Europea hay bastantes directrices sobre privacidad de datos, pero no creo que debamos conformarnos en esperar a la legalidad, sino que proactivamente los usuarios debemos ser responsables y debemos protegernos. Os he puesto aquí algunos ejemplos de cosas que podemos hacer con complementos, con navegadores, etc. Uno de los objetivos dentro de Mozilla es que esto sea una experiencia que venga a poder ser más integrada, más en el propio navegador por defecto, para que no tengas que buscarte la vida o saber que esto existe, y que simplemente el usuario, con una interfaz de usuario amigable, entienda qué está pasando y él decida qué es lo que quiere compartir o protegerse.